Buenas noches para todos. ¿Cómo han estado? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? ¿Me ven bien? Ok, gracias Rafa Sánchez. Y gracias Ine, gracias. Listo. Entonces, estamos aquí en nuestra tercera clase ya de nuestro diplomado de inteligencias múltiples y el desarrollo del pensamiento en la escuela. Vamos entonces, gracias. Entonces vamos a ver un poco, un resumen, un recorderis de lo que ayer estuvimos compartiendo. Ayer vimos un recorrido histórico importante del concepto de la inteligencia, dónde nace, cómo fue surgiendo, qué elementos ha venido tomando, cuáles preservó, cuáles desechó, y fue un recorrido bastante interesante, denso, sí, pero interesante. Entonces vimos la teoría del factor G de Charles Spearman en el 27. Vimos Thurston con las inteligencias primarias en el 60, la estructura del intelecto de Wilford, la inteligencia fluida cristalizada de Castell, el modelo jerárquico de la inteligencia de Vernon, la inteligencia, las pruebas de CI y la inteligencia como capacidad innata de Terman, la inteligencia y base biológica de Arthur Jensen y la inteligencia y biología de Hans Eysen en el 81. Vimos a David Feldman en la teoría del desarrollo del talento en el 86, entre 80 y 86, y vimos a Mihaly en inteligencia y creatividad con la teoría del flujo del 88, el año en que nací. Y a Michael Ardenson en el 88 también con inteligencia y procesamiento cognitivo. Vimos a Thomas Borchardt en inteligencia y herencia genética en el 90 y a Michael Anderson una vez más en el 92 con inteligencia y desarrollo cognitivo. Buenas noches para todos mis estudiantes que me están deseando buenas noches. Bien, entonces vamos a hacer nuestra clase número 3 de este diplomado, dándole continuidad un poco a los estudios que realizó Gardner previos a el planteamiento de sus inteligencias y la base de por qué las plantea así. Él habló de una sentencia de la educación formal. Para empezar, ya era bastante difícil enseñar a una inteligencia. ¿Qué decir con respecto a 8 que él plantea? Si de por sí en un extremo difícil formar a una persona, aun cuanto todo puede ser enseñado. Entonces, si es difícil formar, ahora imagínense todos teniendo en cuenta todo este abanico de posibilidades para enseñar a una persona. ¿Qué hacer entonces cuando existen límites bien definidos y profundas limitaciones en la cognición y el aprendizaje humano? ¿Quién me recuerda las limitaciones que vimos ayer con relación al aprendizaje y lo que Gardner encontró como limitaciones? Si alguien lo recuerda, me lo responde en el chat. Sin embargo, en realidad la psicología no rige directamente la educación,
Solo nos ayuda a entender las condiciones en que ésta se llevó a cabo. La limitación de una persona puede ser la ventaja de otra persona. Y 8 tipos de inteligencia darían lugar a 8 formas de enseñar. Y no solo una sola forma de enseñar. Cualquier limitación considerable de la mente puede modificarse a fin de presentar un concepto particular o todo un sistema de pensamiento, de tal modo que los niños tengan más probabilidades de aprenderlo y menos de deformarlo. Es paradójico que las limitaciones puedan ser sugestivas y a la postre liberadoras. Vamos a ver quién me respondió de las limitaciones de ayer. Y voy a abrir el chat. Ah, Mari, que se le repitió varias veces el mensajito. Eh, Buenas noches, Mariana. Listo. Bueno, en el curso de una década de análisis se han planteado innumerables objeciones a la teoría de las inteligencias múltiples y eh, un sinnúmero de oportunidades para intentar responder a cada una de ellas, ya que algunas de estas objeciones y respuestas ya se habían previsto y se abordan aquí algunos asuntos más importantes, como la terminología, la relación entre las inteligencias, la inteligencia y estilos, que ayer me preguntaban de estilos de aprendizaje. Vamos a ver la relación de inteligencia y los estilos y los procesos de las inteligencias y los riesgos de repetir los errores de la medición de la inteligencia. En terminología, a pesar de reconocer de buen grado la existencia de distintas capacidades y facultades, muchas personas se oponen al uso de la palabra inteligencia. Entonces, ¿será posible hablar de talentos? Algunos los sostienen, pero la inteligencia se deriva, eh, es la derivada reserva para tipos más generales de capacidades. Desde luego, las palabras que pueden definir la manera en que más nos agrada. Sin embargo, al formular una definición precisa de la inteligencia, solemos menospreciar la capacidad que no queda dentro del límite de esa definición. De modo entonces que, miren este gran ejemplo, los bailarines o los jugadores de ajedrez pueden ser talentosos, pero no inteligentes. ¿Sí? Howard Gardner afirma que la música o la capacidad de desplazarse en el espacio son talentos, en la medida que también llamemos talento al lenguaje o a la lógica. Pero se opone a la creencia injustificada de que ciertas capacidades humanas se puedan juzgar arbitrariamente como inteligencias, mientras otras no. ¿Qué piensan de esa dualidad a la que se enfrentó Gardner en relación al término de inteligencia y talentos? Los leo. Vamos a ver si están aquí. Bien. En relación a la correlación entre las inteligencias, algunos críticos han recordado que en general existen relaciones positivas, la llamada diversidad positiva entre las pruebas de las distintas facultades o habilidades en la inteligencia, por ejemplo, el espacio y el lenguaje. En una forma más amplia, dentro de la psicología, casi todas las pruebas de capacidad se vinculan con otras, por lo menos de algún modo. De, de este hecho tranquiliza este hecho tranquiliza a los que sostienen que existe una inteligencia general. ¿Por qué? Porque Gardner sí aprueba de que las inteligencias se correlacionan. Entonces, los opositores que hablan de esa inteligencia general, entonces dicen, pues bueno, entonces sí hay una inteligencia general.
Gardner entonces no acepta estas correlaciones como algo que es evidente. Casi todas las pruebas actuales se idearon para descartar principalmente facultades lingüísticas y lógicas. A menudo la mera forma en que se plantea una pregunta puede orientar a los que contestan las pruebas. Por consiguiente, es de suponer que una persona que reúna las habilidades para probar instrumentos semejantes podría salir relativamente bien incluso en examen de destreza musical o espacial, mientras que otras que carezcan de una especial facilidad lingüística o lógica tal vez fallen esas pruebas estándar, aun cuando tenga habilidades en las áreas que supuestamente se están examinando. Y ustedes saben que nuestros jóvenes hoy se exponen muchísimo a esto en estas pruebas estandarizadas, ¿no? Esos estudiantes que son brillantes en el aula, que son capaces de llegar a un contexto práctico, lo que les enseñamos, pero que a la hora de hacer una prueba tipo IFEX no cuentan con esas habilidades lingüísticas, esos recursos lingüísticos para resolver la prueba. Entonces, esa prueba no puede definir su nivel en el área, ¿sí? No sé si están de acuerdo con eso o no, que los veo muy calladitos. Gracias, Silvi. Entonces, Garner dice que aún, aún desconocemos en qué medida se relacionan las inteligencias. No sabemos si alguien que posee la inteligencia necesaria para ser un buen jugador de ajedrez o un buen arquitecto contará también con suficiente inteligencia para destacarse en músicas, la matemática o retórica. Y solo lo sabremos cuando hayamos ideado medios de evaluación que hagan justicia a todas las inteligencias. Entonces, tal vez descubramos ciertas relaciones entre las inteligencias y tal descubrimiento dará como resultado un nuevo trazo en el mapa de la cognición humana. Ahora veamos esta gran pregunta que ustedes me han hecho desde el día uno. Y todo lo que yo les estoy compartiendo aquí, esto es de Garner, o sea, no es que sean mis palabras, son los principios, son las palabras de Garner, de sus obras y que pues en este diplomado pues les compartiré los textos digitales de él. Muchas personas han señalado que la clasificación de las inteligencias se parece a la lista que elaboraron los investigadores interesados en los estilos de aprendizaje, los estilos de trabajo, los estilos de personalidad, los arquetipos humanos y cosas semejantes. Sin duda es de esperar que se traslapen algunos aspectos de estas clasificaciones y se pueda estar tratando de hallar algunas de las mismas dimensiones que maneja el mundo de los estilos. No obstante, la teoría de las inteligencias múltiples posee tres aspectos verdaderamente distintivos en relación a la visión de los estilos de aprendizaje. El primero, que establece 8 tipos de inteligencia a partir de un método que considera único, ¿sí? Y a ver quiénes me dicen cuáles son los estilos de aprendizaje. Vamos a ver, ¿cuáles son los estilos? Saludos, Javi, am- desde Puebla, México. Sí, el test de Bark, pero los estilos son visual, auditivo, kinestésico, corporal. Y las combinaciones que existen entre ellos, ¿cierto? Pero aquí hablamos de 8 tipos de inteligencias. A partir entonces de un método que consideró único Garner. La síntesis de cuerpos significativos de pruebas científicas acerca del desarrollo
el colapso, la organización cerebral, la evolución y otros conceptos afines. La mayoría de las otras listas son consecuencia de correlaciones que existen entre resultados de las pruebas o de observaciones empíricas, por ejemplo, de los estudiantes en una escuela, ¿sí? Y en segundo lugar, las inteligencias se vinculan específicamente con el contenido. Sostiene que los seres humanos tienen inteligencias particulares en virtud de los contenidos de información que existen en el mundo, como información numérica, información espacial, información acerca de otras personas. Se cree que la mayoría de descripciones de estilistas van más allá del contenido. De este modo se dice que alguien es genial, impulsivo, emotivo o analítico. Y en tercer lugar, más que parecerse o ser idénticas a los estilos, las inteligencias bien pueden tener que atravesar otro tipo de categorías analíticas. Tal vez los estilos sean específicos a las inteligencias o éstas sean específicas a los estilos. Existen, de hecho, pruebas empíricas con respecto a la relación entre los estilos y las inteligencias. En la labor educativa que desempeñamos con niños pequeños, denominada el proyecto Spectrum de Gartner, han notado que ciertos estilos de trabajo resultan ser específicos a los contenidos. El mismo niño que reflexiona o se compromete con un contenido puede mostrarse impulsivo o poco atento con otro tipo de contenido. Se desconoce la causa precisa de este comportamiento que impide que concluyan a la ligera que los estilos son independientes del contenido o que las inteligencias pueden ceder ante los estilos. En resumen, Garner nos quiere decir que las inteligencias no son los estilos, ni los estilos las inteligencias, pero que pueden estar relacionados, ¿sí? Veamos un poco de este proyecto Spectrum, donde él habla de los estilos, ¿sí? Vamos a ver. Bien, el proyecto Spectrum de Garnes y Biens, evaluación y desarrollo de las inteligencias múltiples. El proyecto Spectrum fue un programa educativo que desarrolló Howard Gardner y David Henry Feldman en colaboración con Scott Biens. Su objetivo principal era diseñar métodos de enseñanza y evaluación que reconocieran y fomentaran las inteligencias múltiples en niños en edad preescolar y primaria. Las principales características de este proyecto es que estaba basado en esta teoría de las inteligencias múltiples. Gardner había propuesto su teoría en el 83, argumentando que la inteligencia no es un solo factor medible en un coeficiente intelectual, sino que existen varias inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. El proyecto Spectrum aplicó estas ideas de educación creando un modelo de evaluación y enseñanza más inclusivo. La evaluación como una alternativa. En lugar de pruebas estandarizadas, el proyecto utilizó observaciones y tareas prácticas para evaluar las habilidades de los niños. Se diseñaron actividades en contextos naturales, permitiendo a los niños demostrar sus fortalezas en diferentes tipos de inteligencia. Y por eso existe la aplicación de la paleta de inteligencias que ustedes me preguntaban en la primera clase y que al final les voy a compartir en qué consiste. El aprendizaje basado en fortalezas. Una vez se identifiquen estas habilidades individuales en cada niño,
El programa buscaba potenciarla mediante experiencias educativas personalizadas. En lugar de centrarse en mejorar solo las áreas débiles, se fomentaba el crecimiento de las áreas de mayor talento. En la aplicación en el aula, los maestros fueron capacitados para observar cómo los niños resolvían problemas y expresaban su aprendizaje en diferentes formatos. Se incorporaron actividades como construcción en bloques para inteligencia espacial, resolución de acertijos matemáticos para la inteligencia lógico-matemático y el juego de roles para la inteligencia interpersonal. Resultados entonces de este legado: el proyecto Spectrum demostró que los niños tenían perfiles únicos de inteligencia y que el aprendizaje mejora cuando se les permite desarrollar sus talentos naturales. Sentó las bases para enfoques educativos más personalizados y centrados en el estudiante, influyendo en metodologías modernas como el aprendizaje basado en proyectos y la evaluación auténtica. El proyecto Spectrum revolucionó la educación al demostrar que el talento y la inteligencia se expresan de múltiples formas y que los sistemas escolares deben adaptarse para permitir que cada niño aprenda de la manera que mejor se adapte a sus habilidades. ¿Conocían este proyecto Spectrum de Garner? Para mis estudiantes que están trabajando, que tengo 2 o 3 estudiantes que están trabajando sus tesis de maestría y una creo que de doctorado en todo el tema de inteligencias múltiples aplicada a la escuela, es interesante que hagan revisión de esta literatura con relación al proyecto Spectrum, que es mucho más valioso que la técnica que me preguntaron, que les traje también hoy, de la paleta de inteligencias. Ah, bueno. Bueno, Angie, pero de todas formas, esos textos en inglés, tú sabes ahora que con la inteligencia artificial puedes tener acceso a ese material mucho más a la mano. Ay, qué linda, Erly y Ángela. Bueno, creo que son de mis 2 estudiantes que están trabajando en eso. Bien, los procesos entonces de las inteligencias. Vamos a devolvernos un momentito para que vean, para que hagamos una lista de chequeo. Ya vimos terminología, vimos las relaciones entre las inteligencias, vimos la inteligencia y los estilos y ahora vamos a ver los procesos de la inteligencia. ¿Sí? Bueno, algunos críticos, como Garner los dice benévolos, no dudaron en la existencia de distintas inteligencias, pero sí criticaron a Garner por ser meramente descriptivo en sus inteligencias. Desde su posición aventajada es labor del psicólogo deslindar con precisión los procesos mediante los cuales se lleva a cabo la actividad mental. Acepta que su trabajo es en gran parte descriptivo y que semejantes descripciones es un buen punto de partida, defender una pluralidad de inteligencias. Es decir, a mí no me van a debatir que mi estudio, él quiso decirles, no me van a venir aquí a debatir que mi estudio es carente de fundamentos porque sea cualitativo, desde un enfoque descriptivo, ¿sí? Porque como todo el tema de CI e inteligencia y coeficiente intelectual era el boom y era de estudios cuantitativos, de corte cuantitativo, de, de estudios de análisis numéricos, Garner dijo,
Es que el enfoque de la investigación no va a garantizar que una investigación sea válida y la otra no. Es decir, en ningún momento fue dicho que las investigaciones cuantitativas eran las válidas y las cualitativas no. Por eso existían los dos enfoques. Y existen los dos enfoques. ¿Están de acuerdo con ese aporte ahí de Garner o no? Ahora, en el último punto era la repetición de los pecados de la medición de la inteligencia. Muchos de esos críticos de la inteligencia y de su medición consideraron que en vez de matar al dragón, ese fue armado con nuevos cuernos y colmillos, con 8 cuernos será y 8 colmillos. Según su visión pesimista, 8 inteligencias son peores que una. La gente puede sentirse atrapada en un timbre de ámbitos sin lograr adecuarse a alguno. Y esta taxonomía puede emplearse además para estigmatizar a individuos o grupos. Por ejemplo, Juan es sinestésico corporal. Ella solo tiene habilidades lingüísticas. Todos los jóvenes son mejores en X que en Y cosas. Este grupo étnico se distingue en la inteligencia M, en tanto que este grupo racial es mejor en la inteligencia N. ¿Sí? Entonces, Gardner no quería que este pecado se diera ante su propuesta y por eso él decía que todos poseemos todas las inteligencias, solo que en unos momentos evolutivos desarrollamos unas más que otras, ¿sí? Potencializamos unas más que otras, no solo una. Sin embargo, él hizo estudios de personajes que se destacaron en una inteligencia en particular, los cogió de modelo de estudio, pero les asoció el resto de inteligencias que también desarrollaron. Qué lindo esto de él, sí. Seguro lo tendrá también en sus apuntes. ¡Ay, qué divina! Yo también. Dice, y es de gran aporte para el área de la discapacidad cognitiva esencial para la modalidad especial, ya que se mantiene un eslogan de que todos somos diferentes, es decir, somos inteligentes de maneras diferentes. Dice, me encanta Arnold porque fue muy inteligente. Por eso digo que divina. Gardner afirma que las teorías de las inteligencias múltiples fue creada como una teoría científica y no como un instrumento político social. Como cualquier otra teoría, distintas personas pueden darle usos diferentes. No es posible, o acaso tampoco sea apropiado, que el creador de una teoría intente controlar los modos en que habría que ponerse en práctica. Por eso Gardner se opone personalmente al uso erróneo que implican ese tipo de objeciones, como las que acabamos de ver, ¿no? De que una persona sea catalogada por una o X inteligencia. No considera que los abusos de las pruebas de inteligencia puedan aplicarse en sentido alguno a la teoría de las inteligencias múltiples. De hecho, piensa que no es posible medir las inteligencias en una forma pura y los tipos de evaluaciones que apoyó son del todo distintos a los que se relacionan con las pruebas de coeficiente intelectual. Se opone a los esfuerzos por caracterizar a los individuos y a los grupos como si presentaran uno u otro perfil de inteligencia. Si bien en cualquier momento una persona o un grupo puede manifestar determinadas inteligencias, se trata de una imagen cambiante. En resumen, lo que les acabé de decir ahorita, ¿no?
sobre la postura de Gardner. Dice que la misma falta de una inteligencia desarrolla un tipo de inteligencia que se puede desarrollar precisamente para esa persona. Al abordar el método Suzuki de educación musical, Gardner demuestra que cuando una sociedad decide invertir recursos importantes en el desarrollo de una inteligencia particular, el hecho puede hacer que toda la sociedad sea inteligente en este sentido. Lejos de creer que las inteligencias son algo fijo, considero que pueden modificarse considerablemente gracias a los cambios de los recursos disponibles. Y para el caso de los juicios que emitimos acerca de nuestras propias capacidades y potencialidades, cuanto más se crea en los enfoques contextuales y distribuidos de la inteligencia, menos sentido tendrá fijar límites inherentes al logro intelectual. ¿Conocen el método Suzuki de la educación musical, mis queridos estudiantes? Qué linda, Jenny. Hasta yo que estoy dictando la clase, cada día veo más inteligente a mis estudiantes. Y eso que siento pasión y demás por todo lo que Garner ha dejado como legado. Bueno, entonces para mis queridos estudiantes y para todos los que se atrevieron a responderme, tan lindas. eh, bueno, también Rafa, yo aquí que dije lindas a mis niñas, Andreina, Heidi, Ruth, Ángela y Rafa, que me respondieron. Vamos a hablar un poquito de ese método Suzuki de educación musical que Gardner nos cita. El método Suzuki es una filosofía de enseñanza musical desarrollada por el violinista japonés Shinichi Suzuki a mediados del siglo XX. Se basa en la idea de que todos los niños pueden desarrollar habilidades musicales de manera natural, al igual que aprenden su lengua materna. Principios claves de este método. Aprendizaje similar al de la lengua materna. Los niños aprenden música de la misma manera en que aprenden a hablar, a través de imitación, repetición y práctica constante. Se comienza con la escucha activa, antes de la lectura de partituras, fomentando una memoria auditiva. Se hace con un inicio temprano. Se considera que debemos comenzar a edades tempranas entre los 3 y los 5 años, cuando el cerebro es más receptivo al aprendizaje sensorial. Debemos contar con ambientes positivo y motivador. La educación debe darse en un entorno afectuoso y de apoyo, evitando la presión o la competencia. El objetivo no es solo formar músicos, sino desarrollar disciplina, sensibilidad y amor por la música. En participación activa de los padres en este proceso. Los padres juegan un papel crucial. Miren que estamos trabajando con niños de 3 a 5 años. Aprendiendo ellos junto con el niño y creando un ambiente musical en casa. Se espera que se escuchen grabaciones y supervisen la práctica diaria. Repertorios progresivos y repetición constante. Se utiliza un repertorio cuidadosamente seleccionado que avanza gradualmente en dificultad. Las piezas se repiten a lo largo del tiempo para reforzar la técnica y la musicalidad. Énfasis en la audición antes que la lectura. Se fomenta la memorización y la reproducción auditiva
antes de introducir la lectura de partituras. Esto permite que el niño se encuentre con la interpretación y el sonido, ¿sí? El niño se pueda concentrar en esa interpretación y el sonido. Miren que tiene un énfasis auditivo de activación. Primero nosotros aprendemos a reconocer los sonidos, a hablar antes que escribir. Entonces, en eso se enfatizó mucho el método. Y el desarrollo integral del niño. No solo se busca la excelencia musical, sino también el desarrollo de la concentración, la perseverancia y la autoestima. Suzuki creía que la educación musical podía ayudar a formar mejores seres humanos. ¿Qué les pareció el método? A mí me parece hermoso. Bueno, Early que lo vivió muy, muy, muy de cerca. Entonces, con esto Gardner nos lleva a pensar que sí es posible tener ambientes de aprendizaje que nos insten al desarrollo de las inteligencias, ¿sí? Con este ejemplo, él nos muestra que no es que hay cosas que sí van innatas, que van con los talentos, con habilidades personales, pero hay otras que simplemente no se dan porque el contexto así no lo permite. Es decir, por ejemplo, hay niñas, por ejemplo, les encanta la gimnasia y todo esto, pero en casa a los papás no les gusta estar viéndolas haciendo marometas y como tirándose entre almohadas y demás, porque estas niñas que les encanta la gimnasia, que son grandes atletas, buscan que el espacio que usen para desarrollar su habilidad sea de una u otra forma seguro. ¿Sí? Entonces, si se les limitan en recursos, en el contexto, si los padres no se vinculan como lo invita el método Suzuki, no se puede lograr un desarrollo amplio de esa inteligencia. Vamos a ver aquí. Muy bien. Sí, claro, también lo socioemocional aquí está inmerso. Bien. Entonces, Gardner considera que seguirá el toma y saca de los aspectos controvertidos de su teoría de las inteligencias múltiples y esperó que también su teoría progresara con la participación de algunos de sus discípulos. Y él habla de ellos como sus discípulos, ¿sí? Está Granot, Hart y Conaver y Krensky. Vamos a ver cada uno de ellos y sus aportes en la historia de lo que Garner también les dejó a ellos como legado. Estos discípulos han expandido su teoría a la educación, a la evaluación y el aprendizaje colaborativo, resolución de problemas. Sus aportes han permitido que las inteligencias múltiples se integren en la práctica educativa, promoviendo un enfoque más inclusivo y personalizado. Es decir, este grupo de discípulos llevó todo este tema de la teoría a la escuela. ¿Conocían, conocían de ellos? ¿Me confirman?
Exacto, qué lindo este aporte de Andreina, miren. Esto tal vez explica un poco el porqué de la mayoría de familias de artistas músicos, los hijos y nietos también desarrollan desde pequeños esta inteligencia, pues crecen en un ambiente, sí, un ambiente que propicia, que promueve el desarrollo de esa inteligencia. Excelente, Andreina. Sí, Ruth, totalmente de acuerdo. Parte de los problemas actuales que tenemos en la escuela están dados por esa falta de compromiso o la desvinculación de los padres de familia. Porque miren que ellos son parte fundamental de que podamos lograr grandes cosas en la escuela. Excelente. Bien. Entonces, los discípulos y colaboradores de Howard Gardner han ampliado y aplicado su teoría en diferentes áreas como la educación, el desarrollo infantil, la psicología del aprendizaje. Entre ellos se destacan James, Thomas, Mindy y Mark, quienes han contribuido con investigaciones y aplicaciones prácticas, perdón, de la teoría de Gardner. Entonces, ellos llevaron a todo el contexto educativo, como les venía diciendo, sus aportes, ¿sí? James se enfocó en la relación entre el aprendizaje, la inteligencia y la colaboración, especialmente en el desarrollo cognitivo de los niños. Estudió cómo los niños aprenden a través de la interacción social, conectando la teoría de Gardner con las ideas de Vygotsky sobre el aprendizaje social y el andamiaje. Investigó cómo el pensamiento se desarrolla en entornos colaborativos, analizando el papel de la mentoría en la educación y el impacto fue que su trabajo influyó en métodos de enseñanza que promueven el aprendizaje interactivo y la enseñanza personalizada, respetando las fortalezas de cada estudiante. Bien, entonces aquí en James, sí, Andreina, sí, o sea, esos papás tenemos que hacerles unos procesos psicoeducativos en relación a la visión de la inteligencia, el de cultivar las habilidades, las fortalezas de nuestros hijos y que la inteligencia, como estaba diciéndote, no es solamente matemática y lingüística, ¿no? Sino otras como por ejemplo la que tú me mencionas en la música. Bien, entonces, miren la combinación que logró James, ¿sí? Ahora Thomas Hutt, habla de las inteligencias múltiples en el aula. Aplicó la teoría de las inteligencias múltiples en el diseño de programas educativos efectivos. Exploró cómo los maestros pueden evaluar y fomentar diferentes inteligencias en los estudiantes. Desarrolló estrategias para adaptar el currículo escolar de manera que todos los tipos de inteligencia sean reconocidos y estimulados. Impacto. Su trabajo ayudó a que las teorías de Gardner se aplicaran en la educación de manera práctica
promoviendo metodologías más inclusivas y centradas en los estudiantes. Y estamos hablando de 1990. Bien, y ahora Thomas. ¿Qué les parece Thomas? Exploró cómo los maestros pueden evaluar y fomentar las inteligencias en sus estudiantes y desarrolló estrategias para adaptar el currículo. Ya habló de adaptaciones curriculares basadas en las inteligencias. Bien, y ahora Mindy en inteligencia, evaluación y equidad educativa. Se enfocó en cómo las evaluaciones tradicionales limitan el potencial de los estudiantes y en cómo diseñar sistemas de evaluaciones más inclusivos. Criticó pruebas estandarizadas para favorecer solo la inteligencia lógico-matemática y lingüística. Desarrolló modelos de evaluación basados en las inteligencias múltiples, proponiendo formas más justas de medir el aprendizaje. Exploró la relación entre inteligencias múltiples y la equidad educativa, argumentando los sistemas escolares deberían reconocer y valorar diversas habilidades, perdón. Influyó en la creación de métodos de evaluación alternativos que reflejan mejor el talento real de los estudiantes. Miren, voy a devolverme aquí. Entonces, James pensó en el trabajo, en la interacción social, en el trabajo del estudiante para el desarrollo de su inteligencia a través del aprendizaje colaborativo, en la interacción con el otro. ¿Sí? Thomas habló de los procesos de evaluación, ¿sí? De evaluación de los estudiantes y cómo hacerlos más inclusivos, ¿sí? Thomas, evaluación. Y Mindy también habló de este tema de evaluación, pero aún mucho más profunda, incluyendo términos como la equidad, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Faltan dos discípulos. Gracias, Francis, Rafa, quiere decir que me están aquí conectados conmigo leyendo. Ahí les regalé un corazoncito. Gracias, Inés. Bien. Miren que todas estas posturas nutren nuestro quehacer docente, ¿sí? Mark nos habla de la inteligencia y la resolución de problemas. Espérenme aquí que moví la barrita esta de... Mm, ok. Mark entonces habla de inteligencia y resolución de problemas. Se centró en cómo los niños y adultos usan diferentes inteligencias para resolver problemas en la vida cotidiana. Exploró cómo las inteligencias múltiples influyen en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Trabajó en proyectos educativos que buscan enseñar a los niños a aplicar sus inteligencias de manera práctica en diferentes situaciones. Su trabajo ha sido clave para el diseño de programas educativos más dinámicos, donde los estudiantes pueden usar sus fortalezas naturales para resolver desafíos reales. Es decir, Mark habló de la inteligencia y resolución de problemas en el contexto. ¿Sí? Y no solo se enfatizó entre niños, sino también con adultos.
hay cuatro entonces, después de estos, que son sus discípulos, cuatro grandes autores, ¿sí? Que llevaron todo el tema de teoría de las inteligencias múltiples al aula, a la escuela. Después de eso, Garner habla de cuatro vertientes de su trabajo, cuatro vertientes de su trabajo. La primera, estudios de diversos contextos en que se desarrolla la inteligencia y los modos en que se desarrollan en tales contextos. Garner desarrolló un estudio detallado de las opiniones intelectuales en otra cultura, por ejemplo, la República Popular China, y con algunos otros colegas llegó a cabo una investigación acerca de la inteligencia en el contexto particular de esas escuelas, allí en esa cultura de la República Popular China. El trabajo de Garner en China y sus investigaciones actuales en escuelas muestran que la inteligencia es dinámica y moldeada por la cultura y la educación. Su objetivo era transformar la enseñanza para que respete las diferencias individuales y prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Veamos un poco entonces de ese estudio que Garner hizo en la República Popular China. ¿Lo conocen? No hay día. Qué linda. Bueno, entonces vamos a descubrir un poquito de eso, ¿sí? La idea es que yo creo que hasta ahora a todos pues los he ido dejando un poquito picaditos con las cosas interesantes que Garner fue descubriendo en su camino, en su investigación y en lo que también él logró en investigaciones y de pronto son escasas publicaciones al respecto, pero están. Así es. Si bien en el diplomado vamos a tratar todas las inteligencias, toda esta base es fundamental para poder comprenderlo y saber cómo llevarlo al aula. Cómo llevar al aula, como lo dice Sonia, y poder transformar así la escuela, Sonia. Sí, así es. Bueno, entonces veamos ese estudio de las opciones intelectuales en la República Popular China de Garner. Esto fue en el 89, ¿sí? En su obra, el libro pues está en inglés, The Open Minds, Chinese Schools of the Dilemmas of Contemporary Education. Exploró el concepto de inteligencia y aprendizaje en la cultura china, comparándolo con el modelo educativo occidental. Su estudio se centró en cómo los valores culturales influyen en la forma en que se desarrollan y se perciben las habilidades intelectuales. Los principales hallazgos de este estudio fue el énfasis en la educación y el esfuerzo. En China, la inteligencia se considera más un producto del esfuerzo y la disciplina que una habilidad innata. En contraste con el occidente, a menudo se percibe la inteligencia como un talento natural. Esto en el occidente. Diferencias en la evaluación del éxito académico. En el sistema educativo chino, los logros académicos son altamente valorados, con un enfoque de memorización, repetición y práctica intensiva. En Occidente se da más importancia a la creatividad y a la expresión individual. El papel de la familia y la sociedad. La educación en China es vista como una responsabilidad familiar y social.
donde el éxito de un estudiante es el reflejo del honor de su familia. En contraste, en Occidente se enfatiza más en la autonomía del estudiante y su propio desarrollo personal. La influencia del confucianismo en la inteligencia. Los valores confucianos enfatizan la autodisciplina, la perseverancia y el respeto por el conocimiento. Este contraste con la visión occidental que valora la innovación y la capacidad de desafiar las normas establecidas. Impacto del estudio. Garner utilizó este análisis para reflexionar sobre los dilemas del sistema educativo occidental y cómo podría beneficiarse de algunos enfoques de aprendizaje chino. También reforzó la idea de que la inteligencia no es universal, sino que está influida por la cultura y los valores sociales. Creo que esto último fue de lo que más alto impacto tuvo todo este estudio, porque el tema de valores en relación a la cultura eh, se destacaron mucho en este estudio, ¿sí? En investigación actual sobre la inteligencia en el contexto escolar, Garner ha continuado su investigación sobre la inteligencia en educación, enfocándose en cómo la escuela puede mejorar el aprendizaje respetando las diferencias individuales. Ahora, antes de entrar a esa investigación actual, ¿qué les pareció el estudio en la República Popular China? ¿Qué me dicen? Voy a dejar que procesen el estudio de la República Popular China y me compartan su apreciación. Entonces, en la investigación actual sobre la inteligencia en el contexto escolar, Garner ha continuado su investigación sobre inteligencias en la educación, enfocándose en cómo la escuela puede mejorar el aprendizaje, respetando las diferencias individuales. En líneas de investigación actual está una que es la aplicación de las inteligencias múltiples en la escuela, cómo diseñar programas educativos que fomentan todas las inteligencias, no solo la lógica, matemática y lingüística, la implementación de métodos de evaluación más inclusivos que reflejen las capacidades reales de los estudiantes, la educación personalizada, el uso de la tecnología para adaptar el aprendizaje a cada estudiante, el desarrollo de estrategias de enseñanza basadas en talentos individuales. Ética e inteligencia, el estudio de la relación entre la inteligencia y la toma de decisiones éticas de los estudiantes, el desarrollo de programas que fomenten el pensamiento crítico y la responsabilidad social, eso desde lo actual, ¿no? Bien, entonces veamos que en esta línea actual, en el contexto escolar, habla de esa aplicabilidad de las inteligencias múltiples, la importancia de también el valor, perdón, de la educación personalizada y la importancia de la ética y la inteligencia, ¿sí?
La segunda vertiente, entonces, son los estudios de los fenómenos de la creatividad humana y la mejor forma de aumentarla. Recuerden que para Gardner, la creatividad no depende, no depende nada más de la inteligencia, sino que implica factores de personalidad relacionada con aspectos del individuo, del ámbito y del campo presentado en la sociedad general, ¿sí? Gardner desarrolló un método gracias al cual era posible estudiar la naturaleza del trabajo creativo en distintos ámbitos. De este modo investigó el papel que desempeñó para las distintas inteligencias y su diversa combinación en la creación humana del más alto, hasta del más alto nivel. Aunque su origen es en las teorías de las inteligencias múltiples, esta manera de abordar la creatividad expande la teoría en algunos aspectos. Recuerden que ayer vimos la definición de creatividad para Gardner, ¿sí? Para él es importante esto, ¿sí? Despertar la creatividad en en los estudiantes. Veamos entonces el método de Howard Gardner para estudiar el trabajo creativo. Gardner ha desarrollado un método para analizar la creatividad en diversos campos profesionales. Su enfoque se basa en estudiar cómo trabajan y piensan los creadores excepcionales, analizando sus patrones de pensamiento, motivaciones y procesos de trabajo. Este método ha sido aplicado en el libro de Creating Minds del 93, donde examina la creatividad a través de 7 figuras icónicas. Albert Einstein, Sigmund Freud, Albert Einstein, conciencia, Sigmund Freud, psicólogo, Pablo Picasso, artes visuales, Eliot, literatura, Martha Graham, danza, Igor Stravinsky, música, y Mahatma Gandhi, el liderazgo social. Esta es otra de sus obras, ¿no? Otra de las obras de Gardner. Entonces, los principios de ese método de Gardner para analizar la creatividad está el estudio biográfico y contextual, analizar la vida y el entorno de los creadores para entender qué condiciones fomentan su creatividad, examinar su educación, cultura y relaciones personales. Patrón de pensamiento y trabajo, identificar cómo los individuos procesan la información y generan ideas novedosas. Estudia su forma de resolver problemas y de desafiar convenciones establecidas. El impacto en la sociedad y la historia, evalúa cómo las ideas y las obras de estos creadores cambiaron sus respectivos campos, examinando el reconocimiento y la resistencia que enfrentaron. Y en relación con la teoría de las inteligencias múltiples, cada figura representa un tipo de inteligencia predominante. No es que represente única y exclusivamente la inteligencia. Recuerden que él va en contra de eso, ¿no? Sino de la inteligencia predominante. Ejemplo, Einstein con su inteligencia lógico-matemática, Picasso con la inteligencia espacial. Esto refuerza la idea de que la creatividad surge de diferentes formas de pensar y aprender. ¿Dónde podemos aplicar este método de Gardner? En la investigación en psicología y educación, donde se permite analizar cómo fomentar la creatividad en estudiantes y profesionales. Otro, en el desarrollo de programas educativos que ayuden a diseñar currículos que respeten distintos estilos de pensamiento. Y estudios sobre innovación sirve para comprender cómo se generan avances en diferentes disciplinas. Gardner ha creado un método único para estudiar la naturaleza de la creatividad, demostrando que el pensamiento innovador no sigue un solo modelo,
sino que depende de la inteligencia, el contexto y el esfuerzo. Como su enfoque sigue influyendo en la educación y en el estudio del talento humano. Entonces, la tercera vertiente de este trabajo de Garner es el examen de las dimensiones éticas de la inteligencia humana. En sí, la inteligencia no está a favor ni en contra de la sociedad. Garner se interesa en dos dimensiones éticas de la inteligencia humana. En primer lugar, ¿cómo podemos asegurarnos de que cada ser humano desarrolle al máximo su potencial intelectual? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos contribuir para garantizar que tales inteligencias se apliquen en propósitos encomiables y no destructivos? Ambos asuntos implican cuestiones de política y de ingeniería social, ámbitos tan nuevos como engañosos. Y la cuarta vertiente considera el liderazgo de nuestra época, ¿sí? Contamos con una enorme cantidad de líderes en ciertos campos, hombres y mujeres, que gracias a sus logros pueden ejercer un liderazgo en las disciplinas académicas, las artes, los negocios y otros campos técnicos. Pero padecemos una grave falta de liderazgo en la sociedad en conjunto. Personas capaces de hablar, de ser escuchadas ante grupos de poder y gente de distintas áreas de destrezas técnicas o capaces de abordar grandes intereses de la sociedad y aún la humanidad en su conjunto. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí entonces? Voy a leerlos, a ver. Jenny me dice, me encanta el tema de la responsabilidad familiar, eso es primordial. Gracias, Jenny, muy bien. Ángela, me parece interesante la influencia del contexto y los valores sociales. Excelente. Dice Early, una vez más se demuestra que somos seres sociales, sociedad, familia y escuela. Inés, la educación es una responsabilidad familiar y social y el estudiante cada vez más autónomo. Ruth, la base de todo el desarrollo está en la educación, respeto, disciplina, perseverancia. Lo que está en descendencia es nuestra sociedad. Decadencia, dice, perdón. Ay, perdón, Ruth, y yo leyendo lo tuyo arriba y tú ya me... Perdóname, perdóname. Ellie dice, creatividad, no hagamos por los niños lo que ellos pueden hacer por sí mismos. La familia juega un papel importante, el contexto también, la autonomía del estudiante y hay que guiarlos. Excelente. Ustedes ven que a ustedes les llegan mis reacciones, ¿cierto? De los mensajitos. Entonces, Gardner propuso estas, estos tipos de inteligencia, ¿sí?
incluyendo en esas inteligencias que son múltiples, la lógico-matemática, que es la capacidad de razonamiento y resolución de problemas numéricos, la lingüística, habilidad con el lenguaje y la comunicación, la espacial, la capacidad para visualizar y manipular objetos en la mente, la musical, la sensibilidad al ritmo y tonos y melodía, corporal kinestésica, la habilidad para el control del cuerpo y los movimientos, interpersonal, la capacidad de entender y relacionarse con las otras personas, intrapersonal, el autoconocimiento y gestión de emociones. La naturalista, capacidad de reconocer y clasificar elementos de la naturaleza. También se habla de inteligencia emocional, social y artificial, cada uno con características específicas. Y esto lo veremos en un último momento con esa eh, novena inteligencia de Gardner, que es la inteligencia espiritual o existencial. Entonces, estos enfoques de las inteligencias múltiples de Gardner han sido muy útiles en la educación, que ha permitido adaptar la enseñanza a diferentes formas en que el niño aprende. Hablemos un poco de la idea del circuito de inteligencias múltiples. ¿Sí? El circuito de inteligencias múltiples es genial porque mantiene a los niños activos, comprometidos y explorando en diversas habilidades. Se puede organizar estaciones con actividades específicas para cada tipo de inteligencia. Es decir, dentro del mismo aula se crean estaciones para el desarrollo de inteligencias. Veamos un ejemplo. Lingüística, juegos de palabras, cuentacuentos, creación de historias. En lógico-matemática, rompecabezas, acertijos, problemas matemáticos. En el espacial, dibujos, mapas, construcción en bloque. Y en musical, canciones, ritmos, exploración de instrumentos. Corporal, kinestésica, juegos de movimiento, dramatización, danza. Interpersonal, trabajo en equipo, juego de roles, debates. En la intrapersonal, reflexión, diario personal, actividades de mindfulness. Y la naturalista, observación de la naturaleza, clasificación de objetos naturales. El circuito permite que cada niño explore todas las inteligencias de manera divertida y dinámica. Esto del circuito, sé que sí lo conocían porque en la primera clase lo hablaron, ¿cierto? Exacto. Un circuito es para que el niño pues explore en todas las inteligencias. Estrategia del circuito de estas inteligencias múltiples, planificarlo con unos objetivos. Se define qué tema o contenido de destrezas quieres trabajar. Puede ser en ciencias, matemáticas, lenguaje, valores, la asignatura que ustedes consideren. La duración, lo que dura la clase, entre los 45 minutos de una clase o los 40 minutos y los 60 minutos de una hora de clase. Espacio, distribuir las estaciones en diferentes áreas del aula o del patio. En materiales, se preparan los recursos según la actividad de cada estación. La aplicación en el aula, la organización se divide a los niños en grupos pequeños. Cada grupo comienza una estación y rota cada 5 o 7 minutos. Se puede usar un cronómetro o una música para marcar los cambios. Así que suene una música, no un pito, ni un timbre, sino una música para que sepan que es el momento de rotar. Roles de los niños. El líder del grupo ayuda a organizar a sus compañeros. El reportero registra lo aprendido. El encargado de materiales cuida los recursos. En cierre y reflexión, cada equipo comparte qué actividad le gustó más y qué aprendió. Se pueden registrar ideas en un mural o en un cuaderno.
Estos ejercicios se deben adaptar según la edad. En los grupos infantil de 3 a 5 años con unas actividades más lúdicas, con más movimiento y manipulación. En primaria, de 6 a 12 años, incluir desafíos más complejos y trabajo en equipo. Y en secundaria, ampliar las actividades con debates y proyectos o investigaciones. Beneficios de este enfoque: aprendizaje significativo y dinámico, fomenta la creatividad y la autonomía y se adapta a los distintos estilos de aprendizaje, refuerza el trabajo en equipo y la autoexpresión. Veamos entonces un ejemplo de estos circuitos con un tema específico. Claro, Erlinda, qué linda. Erlinda lo está aplicando. Claro, Juan Diego, se puede usar en secundaria y en la universidad. Yo doy clases en high school y lo he utilizado en las clases de, de la materia que yo doy. En high school doy una materia que no es que, pero por ejemplo, cuando me tocaba en elementary math o science, Dios mío, es más complejo. En high school yo doy religion, o sea, religión en inglés, pero por el tema, por los temas, ¿no? Pero se hace súper chévere también. Lo que pasa es que hay materias que lo facilitan y otras que no, pero en religion es súper chévere también. Solo que, ajá, eh, es una materia que tiene poco tiempo, pero se puede hacer en high school, en secundaria e incluso en la universidad también. Claro que sí, Juan Diego. Entonces, vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, el tema de los animales, ¿sí? En la estación hacemos una estación de cuentacuentos en relación a esa inteligencia lingüística. Leer y dramatizar una fábula sobre animales. En problema lógico, la estación de la inteligencia matemática, resolver acertijos numéricos sobre los animales, cuántas patas suman 3 perros y 2 gatos, ¿sí? En la estación de dibujos y arte, que es la inteligencia espacial, dibujan su animal favorito y explicar dónde vive. En ritmos animales, la inteligencia musical, crear sonidos y ritmos imitando a distintos animales. En la estación de circuito salvaje, con inteligencia kinestésico corporal, saltar como canguros, caminar como osos, moverse como serpientes. El roleplay en la estación de roleplay en la selva, inteligencia interpersonal, la actividad juego de roles en la que actúan como animales y colaboran en equipo. En la estación diario del explorador, la inteligencia intrapersonal, la actividad reflexionar y escribir sobre qué animal le gustaría ser y por qué. En la intrapersonal, o sea, de pronto qué características de ese animal se relacionan con mis características, ¿sí? Y exploradores de la naturaleza en inteligencia naturalista, la estación pues se llamaría así en ese ejemplo, y la actividad clasificar imágenes de animales en terrestres, acuáticos y aéreos. ¿Qué les parece ese ejemplo de esa clase? Podemos darle los nombres que deseemos a las estaciones, pero ojalá en relación a la inteligencia. Miren que en lingüística esa estación se llama cuentacuentos,
En lógico matemático es problema lógico. En la espacial, dibujarte. Pero mira que dibujarte, de dibujarte. Pero es dibujo y arte, ¿no? Pero dibujarte, chévere. Ritmo animal en musical. El circuito salvaje en corporal kinestésico. Roleplay en la selva, en el interpersonal, diario del explorador en el intrapersonal y exploradores de la naturaleza en la naturalista. Podemos darle los nombres que queramos. Exacto, la idea es que cuando veamos este circuito, comencemos a pensar en un tema específico y llevarlo a la práctica, ¿sí? Vamos a ver aquí qué me escribieron. Javier, más que dinámicas de grupo son circuitos, son estaciones. Son estaciones dentro del aula que los estudiantes van a ir rotando, van explorando y miran que en una clase de 60 minutos ellos logran pasar por las 8 estaciones. Qué linda, me dice linda. Yo creo un cuento que se llama Mis gatitos de sabores. Sí, Ángela, todos los niños pasan por todos los circuitos y hacen lo mismo. La idea con esta dinámica es que todos logren experimentar todas, o sea, es como nutrir cada una. No es como de pronto en los estilos de aprendizaje que tú puedes presentar diferentes formas, la información y el estudiante, a través de eso que tú como docente le representas en la, le proyectas en la información, escoge cómo expresarlo, cómo comunicarlo, si lo va a comunicar verbal, visual, kinestésico. Y él escoge el modo, el estilo en que lo va a hacer. Es diferente. Acá es vivir la experiencia en todo, es trabajar en el circuito. Sí, Sonia, y realmente, por ejemplo, en áreas como deportes, educación física, se trabaja mucho temas de circuito y los niños lo disfrutan muchísimo. Claro, que en esas áreas de deporte son circuitos bastante kinestésicos, de movimiento, como con tareas diferentes, como este va a correr en saco, el otro va a insertar el aro en, ¿qué? En el cono y así. Pero esta tiene una intención, tiene un tema y miren que aquí vemos en estos temas, vemos que primero se habla de clasificación, se habla de reconocimiento de la estructura del animal, de el contexto en el que vive, de qué se alimenta, eh, cómo son sus movimientos, sus características y su clasificación. O sea, este tema de los animales, si ustedes lo analizan, les da muchas herramientas que a la clase siguiente todos van a saber todo lo que ustedes quieren compartir de los animales. Se van a ubicar.
Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda o un aporte. ¿Quieren levantar la mano, por favor? Me dicen. Erlinda, ¿cómo es lo del cuento que creaste de los gatitos de sabores? Ah, ok. En el cuento viven todo el circuito, en el cuento que creaste. No sé si quieres abrir el audio y nos cuentas en el audio esto. Hoy hicimos un gran recorrido, chicos, y vuelvo y les cuento un poquito de lo que hicimos, ¿sí? Ustedes dirán, ay, la Miss, la profe sí nos trae cosas, qué pocotón de larguero, pero es importantísimo todo esto. Hablamos del proyecto Spectrum de Gartner, es excelentísimo. Hablamos del método Suzuki. Bueno, hablamos de un pocotón de cosas, pero yo les estoy diciendo como para que no se olviden de algunas. Hablamos de James y la inteligencia y el aprendizaje colaborativo, Thomas y las inteligencias múltiples en el aula, Mindy y la inteligencia, la evaluación y equidad educativa, Mark, inteligencia y resolución de problemas. El estudio de las opciones intelectuales en República Popular China de Gardner, la investigación actual sobre la inteligencia en el contexto de la escuela de Gardner, el método de Howard Gardner para estudio de trabajo creativo y finalmente pues cerramos con las inteligencias que él propone general y el método, la idea de circuitos de inteligencias múltiples, que es una tendencia emergente en la educación. Vamos a ver qué me escribieron aquí. Ah, ya te lo voy a abrir, ya te lo voy a abrir, Erlinda, dame un segundito. Ah, ya te lo abro, ya te lo abro. Se me va a apagar el computador. Dame un segundo. Sí, Ángela, los circuitos son por clase, por el tema de clase. Ángela, ya, ok, ya entonces yo coordino. Todavía yo no les he cargado material, pero vamos a abrirle a mi querida Erlinda el micrófono.
Erlinda, ya te lo estoy solicitando, mamita. Muy buenas Buenas, noches. buenas noches, Erlinda. Cuéntanos del... Gracias, profe, gracias. Gracias a ti que nos vas a contar una experiencia maravillosa de tu creación de tu autoría. Bueno, gracias. Bueno, este cuento, ¿sí? Empecé a crearlo cuando la profe nos empezó a dar todo este conocimiento, ¿sí? Lo importante es que yo empecé a trabajar con los niños en el salón y a ubicar diferentes sitios, ¿sí? En el cual empecé primero a narrar, ¿sí? De qué se trataba, el misterio. Entonces les puse mis gatitos de sabores. Entonces ellos empezaron, ay, ¿cómo así? ¿Cómo que así? Entonces yo les dije, bueno, todos traigan sus cojines, nos vamos a colocar aquí, siéntense. Y ellos emocionados, bueno, profe, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, listo. Y empecé a echarles el cuentico. Luego ellos empezaron a mirar, ¿sí? Y analizar, bueno, cómo eran cada gatico, porque cada gato tiene un color, ¿sí? Y por el sabor, ellos tuvieron diferentes nombres. ¿Listo? Luego de haber narrado todo eso, les empecé a buscar en otro puesto cuántos gaticos habían escuchado. Entonces empezaron a decir, no, el gatico tal es de tal sabor, este hace esto, este hace lo otro. Entonces uno decía, no, son 5, otros decían, no, son 6, no, son 7. Y yo les decía, bueno, vayan a dibujarlos y vamos a ver cuántos gaticos salen. Y todos empezaron a dibujar los gaticos hasta que encontraron que eran 7 gaticos. Entonces, después en otro ambiente, de otra esquina, les puse una musiquita y empezaron a bailar la forma del gato. ¿Cómo podría moverse un gato? ¿Sí? Y luego, ¿cómo habla un gato? Entonces empezaban todos ellos a hacer diferentes maullidos muy chistosos y salieron gatos muy chistosos porque unos los hicieron gordos, otros los hicieron muy espumosos así, con el pelo parado. No, eso era fantástico. Como unos eran, a ver, les voy a decir los nombres porque es que este cuentico es larguito. Entonces, uno se llama Nusita. Entonces, imagínense, Nusita. ¿A qué hace referencia cuando uno escucha Nusita? Entonces, ese chocolate delicioso y el olor, ¿no? Otro se llamaba Caramelo. ¿Listo? Otro gatico se llamaba Capuchino. Otro se llamaba Trufa. Otro se llamaba Moca. ¿Listo? Y otro se llamaba, ¿dónde está? Y se me perdió. Bueno, ¿cuántos van? Van 5, ¿cierto? Ah, el chocolate. Y el otro se llamaba vainilla. Mm. Luego ellos, ¿qué hicieron? Yo les decía, bueno, ¿y dónde creen ustedes que pueden estar cada gatico? ¿Dónde les gustaría? Entonces uno decía, no, este como esto espumosito debe estar bañándose en leche. Listo, ¿cómo sería? Otro, no, este como es de así chocolatico, ese mínimo piso de chocolate. Entonces hacían la figurita, ¿sí? Y crearon sus propios gatos. Tanto hubo la experiencia que los niños crearon otros gaticos. El gatico helado, el gatico chispita. No, eso fue la locura. Y me encantó porque resultaron haciendo 17 gatos. Entonces es una experiencia muy hermosa. De verdad que estoy muy agradecida, profe, por todo esto. Y la naturaleza, pues los niños al colocarlos en diferentes partes, ¿sí?
También decían que los gaticos unos navegaban, ¿no? Que se montaban porque hay gatos que no les gusta el agua. ¿Y por qué no les gusta el agua? No, imagínate, profe, que es que ellos, si se meten en el agua, ellos no saben nadar. Entonces le decía yo, ¿están seguros? ¿Y por qué? ¿Cómo hacen los gatos cuando no saben nadar? Entonces hacían y así, entonces es muy lindo. ¿Por qué? Porque se incentiva en los niños la creatividad, la confianza, la destreza, ¿sí? Y lo más lindo, lindo, lindo es que ellos comparten, ¿sí? El uno le decía al otro, mira, te falta aquí, yo le haría estos ojos. No, mira, yo le haría estas cositas. Entonces fue una experiencia muy bonita. Divino, linda, gracias. Qué linda. Bueno, no me dijiste profe de qué eres, Erlinda. Escríbeme ahí si eres profe de lengua castellana o bueno, de ciencias, no sé. Escríbeme de qué asignatura eres profe. Pero miren qué lindo el fomentar la creatividad, en darles seguridad, herramientas a través de los cuales los estudiantes saben que pueden comunicar su aprendizaje. Entonces, la verdad que es una experiencia súper linda. Gracias, Linda, por habernos compartido. Y bueno, con este ejemplo que está aquí también, que les traje con respecto a este tema de los animales, saben que pueden transformarlo con un tema específico desde las asignaturas que ustedes dan. ¡Ay, qué divina! De artes. Sí, qué divina. Sí, eso fue una super clase. Sí, qué divina, linda, me encanta. Arte aquí un corazoncito. Gracias a ti, gracias a ti. Ahí te mando un abrazo. Bien, entonces, de verdad, este espacio es de mucho crecimiento para todos. Muchas cosas sabemos, pero otras estamos refrescando, como otras también estamos conociendo, estamos incursionando. Y sé que de muchas van a tomar elementos para hacer de sus clases unas clases que favorezcan el desarrollo del pensamiento, garantizando que el respeto a las inteligencias de cada uno de sus estudiantes y promoviendo sus habilidades y sus talentos. Fomenten la creatividad en todas sus actividades y no todo está dado en un resultado numérico, ¿sí? La descripción que podemos hacer de nuestros estudiantes pesa mucho más que la nota que le podemos colocar en una actividad, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna una duda o pregunta final para que puedan ingresar, que veo que han hecho preguntas acá de la corporación. Qué bueno, Andreina, me encanta eso. Entonces, para que la profe Ruth de la corporación pueda intervenir y contarles de, de lo que están preguntándole aquí, que veo que les envió el WhatsApp oficial. Total, Mari. Así el sistema nos lleva a eso. Garner nos invita también a romper con esos esquemas de que solo se define a uno por una calificación, así como la inteligencia no se puede definir solo por un coeficiente intelectual, por la medida, perdón, del coeficiente intelectual, porque bueno, entonces, bueno, esperemos entonces a la profe, entonces aquí, entonces le queda esta herramienta para que puedan hacerlo así en sus clases. No olviden repasar de pronto de estos autores, de sus legados, y veamos aquí algo de lo que les quería mostrar, cómo Garner define la creatividad.
Mire, Gardner ha definido al individuo creativo de un modo semejante a su definición de inteligencia, en especial porque el individuo creativo es quien resuelve regularmente problemas o inventa productos en un ámbito, así como le pasó a Erlinda en su clase, y cuyo trabajo es considerado innovador y aceptable por los miembros reconocidos de un campo, o sea, por los miembros del aula, en el caso de el ejemplo que nos compartió tan hermosa Erlinda, una profe de artes, y involucrando los sentidos a través de una experiencia de la memoria gustativa maravillosa. La verdad que es sorprendente, muy bonito. Entonces, miren que para Garner el término de creatividad era sumamente importante. Dice Sonia, los circuitos se utilizan en un determinado contenido, se organizan diferentes actividades en cada estación y se organizan los estudiantes en equipos. Si son 6 estudiantes, se organizan 6 equipos. Los equipos van rotando y realizamos la actividad en cada estación. Es una técnica muy activa, sí, requiere de mucho movimiento total. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, chiquis? Mis queridos estudiantes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Están aquí? Ay, a ti, Sonia. Gracias, André. Sí, Javi, las diapositivas van en el link del material de estudio. Ya ahora que vayan realizando la inscripción y que les expliquen acá de la corporación, van a tener acceso al material. Pero como le dije a una de mis estudiantes, todavía yo no lo he subido, lo subo entre hoy y mañana, todo el material. Ay, gracias por las manitos. Qué lindo. Aquí les estoy respondiendo. Gracias a ustedes por estar aquí. Con el favor de Dios, mañana también nos seguiremos viendo en la clase. Quédense los que tengan dudas con respecto a la corporación, que Muy van a buenas noches. ingresar. Sí, van a ingresar. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Bueno, gracias, profe, por la clase del día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, recuerden, compañeros, que la capacitación es completamente gratuita. Si ustedes desean recibir su material de estudio y su certificado al finalizar,
Son solo $15, aún pueden realizar su aporte. Allí les estoy compartiendo algo que nosotros le llamamos grupo oficial para que puedan recibir la información de métodos de pago. La asesora Macarena los está atendiendo y los está ayudando en el proceso. Dudas o inquietudes, directamente con ella. Ella es una de las administradoras del grupo para que la puedan aclarar. Recuerden, compañeros, la advertencia. Nosotros no realizamos llamadas, no pedimos códigos de verificación, que para cambiarlos de grupo, no. Estén muy atentos, son personas ajenas a nuestra corporación que buscan es robarles su WhatsApp. Para Bolivia pueden hacerlo por Western Union o por MoneyGram. Agréguense allí al grupo que allí van a recibir toda la información para los métodos de pago. Sí, sale 16.5 porque el 1.5 es el cobro de pasarela de la comisión de pasarela, bien sea PayPal, PayPal, entonces por eso es que pagan 16.5. Para Venezuela tenemos pago móvil y allí sí pagan los $15, no deben pagar comisión porque son transferencias directas, igual que si pagan aquí en Colombia, ustedes pagan $15 que son 62.000 pesos colombianos. Allí por el grupo les compartimos toda la información, por eso la invitación es a que se puedan agregar. Desde Ecuador lo pueden hacer por PayPal o por Western Union. Agréguense allí al grupo que allí recibirán toda la información. Feliz noche para todos, feliz descanso y nos vemos nuevamente el día de mañana en nuestra cuarta clase. No, para Venezuela pagan $15. Ustedes hacen la conversión al dólar paralelo y hacen el pago por $15. Igual si están en Colombia, pagan $15 que son 62.000 pesos colombianos.